Servicio exclusivo de mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Pues vamos a poner en situación a los oyentes y podemos decir a grandes rasgos. Eran 10 españoles y de esos 10 españoles hay 7 que consiguen sobrevivir y 3 que fallecen en el barco. De los 10 españoles había 5 catalanes, el 50% de ellos eran catalanes. También había un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Y todos, eso sí, iban o bien en primera, en segunda clase, o excepto uno que era miembro de la tripulación. Un dato más, que no había ningún miembro entre el pasaje español que fuera en tercera clase, porque muchos se pueden esperar. No, iban en tercera clase, eran emigrantes. Porque eran españoles, ¿no? Ya Exacto. No, los emigrantes en este caso eran normalmente irlandeses o italianos, pero los españoles viajaban por otras circunstancias, bien por negocios, por placer, o en algún caso como emigrantes, pero emigrantes con un cierto poder adquisitivo. Habían vendido sus negocios en España y se marchaban a Cuba, es el caso de los catalanes. Iban a Cuba a emprender una nueva vida, pero porque pensaban que iban a tener más fortuna allí o les iban a ir mejor las cosas, pero no porque tuvieran esa necesidad. Entonces son bastante variopintas las historias de los españoles. Sí, te cuento un poco su historia porque llevaban año y medio exactamente de luna de miel. Vamos, no 12 meses más. Sí, pero eso es lo que llevaban. No sabemos cuánto tiempo más iban a estar de luna de miel, porque en ese momento iban hacia Nueva York. Eran Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto. Eran una familia adinerada, tanto por las dos partes, tenían bastante dinero. El padre de Víctor era Hilario Peñasco, que era una persona conocida, un escritor costumbrista de Madrid. La familia de ella también tenía muchísimo dinero. Se casan, se van de luna de miel y efectivamente viajan por casi toda Europa. Están en la Ópera de París y van por los mejores sitios, pero estando precisamente en un sitio de París, cenando en el prestigioso restaurante Maxim's, es cuando ven ese cartel del Titanic y deciden embarcarse. Ellos viajaban junto con el mayordomo de Víctor, que es Eulogio, y con la doncella que había buscado María Josefa para este viaje. Era una doncella ocasional, porque ella, su trabajo habitual era costurera, trabajaba para la familia y decidió llevársela como doncella para este viaje. Deciden irse en el barco, pero tienen un pequeño problema, y es que la familia de Víctor, su madre, no quería de ninguna manera que durante la luna de miel cogieran un barco. Se lo había prohibido rotundamente. Entonces no se les ocurre otra idea que enviar postales cada día y dejar encargado de ello al mayordomo, a Eulogio. Lo dejan en el Hotel Majestic de París, que era donde se alojaban, un hotel que ya no existe, y le dejan enviando una postal cada día a Madrid, para que la madre se quede tranquila y se crean que están en París. Pero sin embargo, cogen el Titanic, él y la doncella, dejando al mayordomo allí. La madre tenía razón en sus sí, la verdad, tuvo mal presagio la mujer pero tuvo luego todavía otro posterior. Y es que cuando se hunde el barco, esa misma noche, ella estaba cenando y cuenta a la familia que le cayó un moscardón en la sopa. Y en ese momento pensó que su hijo Víctor había fallecido. Se enteró que el Titanic se había hundido y dijo, no es posible porque mi hijo no estaba en el barco. Pero al final se cumplió y su hijo iba en el barco. Te cuento, quien estaba embarazada era el otro pasajero de primera clase, Servando Obies. En primera clase iban Víctor y su esposa, junto con la doncella, y había otro pasajero más en primera clase. Se llamaba Servando Obies, era un asturiano, un avilesino para más señas, que tenía importantes negocios en Cuba. Y él cada año, para esos negocios textiles, viajaba a Europa. Aquí compraba materiales, compraba mercancías y después los exportaba a Cuba y a Estados Unidos. Siempre hacía el viaje pasando por Nueva York, porque él vendía a unos grandes almacenes de allí muy importantes, que era una compañía que se llamaba H.B. Kaflins, que en ese momento además estaba dirigida por otro español, José María Menéndez. Y él todos los años hacía el mismo viaje. Desde 1907 le tenemos documentado haciendo el mismo viaje y además siempre en los barcos más lujosos del momento. Este año el más lujoso era el Titanic, por eso le tocó viajar en el Titanic. Solamente hubo un año en el que dejó de hacer el viaje y era 1910. En ese año no realizó el viaje porque tenía un motivo poderoso para no hacerlo y era que se acababa de casar con su mujer Eva López del Vallado. En 1912 su mujer le iba a acompañar, pero no lo hizo porque estaba embarazada de su único hijo que también se llama Servando Obies. Entonces era él precisamente el que tenía a su esposa embarazada. Pues nosotros, yo personalmente, y creo que mis compañeros en la escritura del libro, que son Javier Reyero y Cristina Mosquera, comparten conmigo esta opinión, a quien más cariño tenemos es a Juan Monros, por mil motivos. El primero de ellos es porque su historia nunca había salido a la luz, permanecía en el olvido.
ni se había escrito una sola línea en ningún periódico, ni en ningún documento, ni se había hablado de él en 100 años. Entonces, el haber rescatado su historia, nos sentimos no solamente orgullosos, sino emocionados además al haberla conocido, porque era el más joven de todo el barco, tenía 20 años y se embarcó en el Titanic de casualidad. Él era hijo de unos emigrantes catalanes de Barcelona, su madre vivía en París, y él se fue a Londres buscando la aventura. Se fue a Londres porque conocía perfectamente 4 idiomas, él hablaba francés, hablaba inglés, hablaba español, como es lógico, y también catalán. Y se fue a Londres buscando ser traductor. Pero la suerte no se le dieron bien las cosas y al final no pudo acabar trabajando de traductor en Londres. Pero él engañaba a la familia. A su madre le decía que tenía empleos ocasionales como traductor o que rechazaba determinados trabajos porque no se adaptaban a lo que él valía, pero el caso es que en Londres lo estaba pasando muy mal. De hecho, se han encontrado varios tickets de empeño y él había empeñado, por ejemplo, el reloj, que es unos tickets de empeño que se localiza en su cadáver, en los objetos que se recuperan cuando se localiza su cuerpo. Con lo cual esto nos da la clave de que lo estaba pasando bastante mal. Conoce a unos suizos con los que entabla amistad en Londres, y uno de ellos dos trabajaba ya como ayudante de camarero en la cafetería exactamente del barco gemelo del Titanic, del Olympic. Como favor, le presentan a Luigi Gatti, que era el encargado de la sección de hostelería del Titanic, y aunque no tenía ninguna experiencia como camarero, como sabía idiomas y se lo había pedido una persona que estaba bien recomendada, le da ese puesto de ayudante de camarero del Titanic. Y él se embarca en algo para lo que no estaba preparado. Se sube al barco un 10 de abril para ser ayudante de camarero, que era una profesión que jamás había ejercido en su vida. Y la suerte le lleva, o la mala suerte en este caso, a perecer en el Titanic. Tenemos un documento que se publica en el libro, que es una carta escrita ya a bordo del Titanic, el propio 10 de abril. Una carta emocionante, porque es una carta que le envía a su madre, y es una carta en la que le expresa la emoción que él siente al subirse en el barco. Le dice además que le volverá a escribir desde Nueva York, y que sobre todo le pide también a la madre que le conteste con rapidez para que 5 días después, cuando él llega a Nueva York, pueda tener la carta de vuelta de la madre. Es una historia realmente emocionante la de Juan Monros, como estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado, porque él no tendría por qué estar allí. Tenía solo 20 años, su cadáver se recupera. Pues no hemos tenido ningún problema, la verdad. La verdad es que ha sido muy, muy fácil y muy cómodo. Ten en cuenta que eso es algo que me gustaría dejar claro, que en el libro no hay nada que esté novelado, que todo lo que contamos es real, absolutamente real. Hemos manejado casi 200 fuentes documentales, hemos manejado desde los testimonios de los supervivientes, todo lo que se habló y lo que se pudo comprobar en las comisiones de investigación, tanto la comisión británica como la comisión norteamericana. Hemos manejado hojas de embarque, censos, tarjetas de la Seguridad Social y miles de documentos, ¿no? Hemos estado tan ocupados manejando documentos que hemos tenido tiempo de pelearnos de todas maneras. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. Autogrids, always on time.